Ari shamushka kapaychi, ñukanchika Ecuador hanak llaqtakunapa kawsaykunata villachinkapak chayamupanchik kay rikuchikunapika. Shinakashpaka mashi Narciso rikuchi mashikunaman villachipay ima rikuchikunata apamushkanchik. Ari mashikuna, kaytami rikupashun, uyapaychi. Performance César Tontaquimba, pintor quichua. El champús, raíces negras y Jackie Huachacaray. Shinamikapan, kunanga kallaripashunja. Ñukanchik hatun mama llaqtapika ashtaka sumak llankay runakunami tiyan. César Tontaquimba Saransi tiyuka shuyushpa tawkalla llaqtakunapi purishpa paypa shuyukunata rikuchishka. Kay sumak maki tiyuka wawamantapachami shuyunata yachakushka. Chaymi kunan ashata sumaklla rikuchikunata apamushka ñukanchiman. Riksipashunchik. Yo me llamo César Rolando Tontaquimba Saransi, soy de Montserrat. Soy pintor, actualmente soy pintor, estoy pintando, trabajando por las calles, en peatones, de diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes países. He estado practicando esto hace 4 años, más lo que ya pintar sí sabía, ¿no? Pero me había estado olvidando ya. Empecé nuevamente a practicar ya para salir a trabajar en la calle. Me salían así. Practicándome así poco a poco, ¿no? Coger la técnica. He estado por diferentes lugares, ¿no? Trabajaba así con artesanías. Y me ha gustado siempre la pintura desde la escuela, entonces siempre lo pintaba, lo hacía retratos también, caricaturas, así un poco, pero no le daba mucho empeño, ¿no?, a la pintura, pero siempre me ha gustado. Este era el quinto o el sexto paisaje que estaba pintando las primeras veces, era el quinto o el sexto. Lo hice en cerámica porque no tenía papel. Lo hice que había sobrado y salió bien, ¿no? La gente lo que pinto, hay otros muchos pintores, ¿no? Pero lo hacen en cuadros pequeños. Pero yo lo hago muy diferente, lo hago en un rectángulo más ancho, trato de hacerlo más grande, ¿no? Y lo hago al instante, entonces la gente se motiva en eso, ¿no? Porque lo hago en 8 minutos, 6 minutos, depende del paisaje que lo pinto y se seca al instante. Para llevar es fácil, se puede enrollar y lo llevan y lo llevan en la casa, ya pues lo abren como quedó, entonces ya van a mandar a hacer cuadro y con vidrio, entonces eso queda bien bonito, así como lo están viendo mi paisaje que lo he pintado. Vamos amigos, les invito a mi lugar de trabajo. Este tipo de trabajo lo aprendí en una parte en Colombia, otra parte aquí en Ecuador, otra parte lo aprendí en Perú, otra parte que me invitó un amigo a Perú, entonces en Piura aprendí un poco también. Y ya tanto el transcurso de viaje, ahora ya lo tengo todo en mis manos. Yo lo hago, es pintura aerosol, pintura a óleo, de solo pinceladas, está todo misturado, está todo mezclado. La pintura
siempre me ha gustado, desde la escuela me ha gustado la pintura. Pero por el trabajo para llevar el pan del día a mi casa, he trabajado ya desde hace 6 años en la calle con la pintura. La música, ¿no? Cada cual su música tiene de lo que es en el ritmo, es ritmo en melodías relajantes, ¿no? Lo hago un paisaje bien fresco, ¿no? Bien natural, un panorama bien suave digamos como de la selva, ¿no? Lo hago árboles, ahí un lago, un paisaje que una tranquilidad, ¿no? Tratar de estar bien relajado la mente. Sus paisajes, me voy a algún lugar, veo unas 2 montañas, la laguna, de ahí que una cascada o casas, yo ya me acuerdo de ese paisaje, entonces yo lo trato de realizarlo, ese paisaje. Yo solamente tengo en la mente que yo tengo este paisaje, yo lo tengo en mi mente, entonces yo lo hago, aunque no lo hago tan perfecto, ¿no? Pero lo trato de hacerlo. Hay un paisaje que tiene muchos detalles, los que tienen muchos detalles lo hago en 20, 18, en 15 minutos. Y los que vienen, digamos, un lago, unas 2 montañas, ahí que venga una casa, una canoa, eso lo hago en 5 minutos, a 7 minutos, de 5 a 7 minutos. Y los demás amigos, muchas gracias por apoyar el arte. Cualquier amigo, gracias por apoyar. Los boletitos, por favor, muchas gracias, nos llevarán con los mismos. Excelente la labor del joven. Espero que vayan apoyando a lo máximo a este joven, porque es uno de los jóvenes que nos demuestra en el arte de la pintura. Quién sabe, difundirles también a los medios de comunicación que les apoye, apoyándoles en esto de la pintura. Yo les recomiendo, ¿no?, a los jóvenes, ¿no?, muchachos, ¿no?, que están perdidos aquí, ¿no?, en el alcohol, ¿no?, los tan jóvenes que están ya dentro de la droga, ¿no? Hay muchas cosas para poder entretenerse, distraerse en otra cosa, no lo hagamos esos jóvenes. Y les invito, amigos, para que vean mi arte, lo que trabajo. Es muy fácil, ¿no? Yo no he estudiado, no he tenido cursos de nada en la calle, ¿no? No he tenido cursos en el colegio, pero ni en la calle no he tenido cursos de alguien que me enseñe, ¿no? Pero he aprendido por mi propia cuenta. La técnica la tengo bien ya profesional, entonces les invito a que vean, miren, les invito a compartir mi técnica, entonces para que ustedes lo sigan aprendiendo, porque igual en la escuela, en el colegio, esta técnica no le enseñan, amigos. Les invito a que aprendan a pintar. Y los demás amigos, muchas gracias por apoyar el arte. Chayka chashna pachami kan ñukanchik llaqtapika shuk sumak makita charik taytakunami tiyan. Shuyunapika ñukanchik kawsaykuta ñukanchipa huyaylla pushtukunapas rikuchirin. Chashna llankaykunataka wakinkunaka nalikachishpa kanshinapas ñukanchik llaqtamanta mashikunataka yanapanami kanchik. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichi. Ñukanchik mikuna rikuchipika champusmanta rimagrinchik. Wakinkunaka mana yachanchu imanta kakta champuska chawa sarata kutashpa yaku timpushkapi chiri yakuta mirachishpami yanurin. Ashataka asu ashnallami kan.
Kay mikuytaka raymikunapi mikurin punda mandallata. Rikupashunchi imashami yanurin kashka. Kay Picani. ¿Qué estás haciendo? Sarata ishkuhuni champuspa. Te ayudo. Ishkuyarka sanukunata agllashpa. El champús es una bebida espesa muy popular que se hace a base del maíz. Hay varios historiadores que aseguran que su origen se remite a la época del Incario. En un inicio, pudo ser una mezcla cocida de harina de maíz endulzada con jugo de penco o zaguarmichqui. En Perú, aseguran que el champús tuvo una intervención africana, ya que en Lima, durante el periodo virreinal, existió una calle con tiendas donde se vendía champús hecho por las esclavas de esa época. En México se menciona al champús como parte de la cocina de los aztecas. No existen datos precisos, pero lo cierto es que el champús es un producto del continente americano que los diferentes pueblos han adaptado a sus gustos y costumbres. Llama a Ali. Hakuya kotashu. Bueno, vamos. Kutaytayda way. Ya. Hay varias formas de preparar el champús. En Colombia, en el Cauca y Nariño, usan miel de panela, hojas de naranja agria, naranjilla, piña, canela, clavos de olor, hojas de cedrón, arrayán, inclusive mote. En el Cauca prefieren una consistencia más líquida y se toma bien frío. En Perú, el champús es un postre que se prepara con harina de maíz, manzana, piña, guanábana, membrillo y mote. En ocasiones se lo prepara con leche. En Ecuador, los afro muelen el maíz a mano. Se prepara con cedrón y limoncillo y se sirve bien frío. Los pueblos quichuas hacen el champús con harina de maíz, panela y hojas de naranja agria y se sirve caliente. Llame tukuri huyakuguta shachiri chawpi calderaguta auriachu churangapa. ¡Mami! ¡Ya está hirviendo el agua! ¡Ña shamon ni mari! ¡Ña tukuchirka ni mari! Chiri yakuta apamuy chawpi haruna. Ya. Kucharonda yalchimi churangapa. Kan kuyichinga ñuka talisha. Ña liguta kuyichirkangi. Kunanga tapamuy. Tapashpa sakinkapa kaytaka 15 punchakama micharin aliguta auriachun y sanguyachu. ¿Y esto en dónde ponemos? Chay ukuguma churashpa sakin 15 punchakama ama takarinchu chuchay calderataka. Y está. Ña María Ali. Pero tiene que ser así. Ahora chaymi ña auriashka. Ah. Kunanga ñuka shushugrini. Kanga mangakuta shayachiri ashalayakuguwa. Imbuchu. Shami aidangi kay sirnidurata sham charingi. A ver. Kaytaka shinam kuyuchina ukuma asintarishka kan.
Kaita kakasha wakta chingi. Ukasha shinana. Asha yakut apa mi kaita hawa chingapa. Le pongo nomás. Ya, churi. Kawangapa, asha gui churi kawangapa. Ya, chis. Nyami, shubisha tapa muri kuyu chingapa. Ya, kuyichi, alihuta. Nyuka talisha kan kuyu chingi. Mami, ya no avanzo. Kaita katimbunga kama mi kuyu china kan. Kay karancha laguya mari. Hatun chay fiesta kunapaka paila kunapa paluna kunawa kuyu chispa rumi kunata churaspa miyano ashtawa shayakuy. Daisy. Shubasu yakuta apame ashtangu yahunmi. Tal. Todo. Churaishi. Mami, ya está hirviendo desde hace rato, ya está. Ya María Alicanga, ya. Mishkita y el chimur. Yo que cuyo chish. Le pongo nomás. Churaishi ishkandit. Naranja agria fangaguta, shusukta aguta apashpa maishishpa apam. Ya. Churay, rikachishpa churay. Uno. Kunanga mishki akuyanata shuyashu. Shuchila kuchiraguta apamuri malingapa. Ashalago faltagram rikushun paktapika ama yukchingapa. Paktangama. Na yukchina tukunchika. Yakuyachu tukurichu shuyashunchi. Kaita chay machuray. Mishki alicho. Sí, está rico. Y mami, ¿cada cuánto se prepara esto? ¿En ocasiones especiales o cualquier día se prepara nomás? Champos takuañushkapi, karu pasaypi, shu fiesta kunapi, shu wakinga ruran. Kanchikaypi familiapi, mishkichingapas ruranchi. Pero dices que cuando se muere alguien, ¿cómo vas a esperar 3 días si no sabes si se va a morir o no? Chayka uchi auriachunga chay aswa kunchutami rantingapas rin. Chay auriachi. Pero kayka todo natural, nimata nachurashkanchi. Sarawillatata auriachishpa, kinsa punllawan karkuy champuskuta mikunchik. Mami, ¿y a la gente sí le gustaba mucho el champús? Ari, misa raykunapika gente kumbachunga platugupi calderagupa isashpami champusta sakiran. Champuskumanta gentekuna kumban. Nunca uchilakashpa abuelawanka rishkani lava karagupi o calderagupi muru kachiwa. Muru kachita karagupika chay muru kachi karashka platugupika champusta tigrachi. Champusta nanda gustan karianchi. Sí, porque estaba rico. ¿Puedo coger más? Kunankaña como yachachini, kutachingi, odino kamba antujutaka molinogupi kutashpa, chaygutaka churanalla kayka naturalguka nimata nachurashkamika, saragullamika. ¿Puedo coger otro más? Ari, mikuylla hija. Shinaka, yanungapa kallaripaychilla, yanushpaymanga karawangichi yari. Shina, ñukanchik kawsaypika karashpami shuk karaykunatapash chaskita usharin. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos al correo electrónico apac.org@gmail.com, Facebook Bajo un Mismo Sol, YouTube APAC Otavalo y página web apacotavalo.tv.
o llámenos a nuestro número telefónico 062-920-261. Sigan con nosotros. A continuación, los mensajes de nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Purita, qué lindo. Nunca pierdan la cultura tan linda y la vestimenta que es tan hermosa y única. Que viva Ecuador y toda nuestra gente. Saludos APAC, hermoso el trabajo que realizan. Cristian Pichasaca nos escribe, Maizumag, ñaupaman katipashun, shinjirunakuna. Saludos desde Cañar. Carlos Farinango nos escribe, Kichwa shimita ama chingachingapa munaspaka, tukuikunami kichwa shimipi rimanakanchik. Yupaychani apagmashikuna. Luis Maldonado nos escribe, felicidades por su trabajo. Me gusta mucho ver el programa, sus temas son muy interesantes. Nos ayudan a recuperar nuestra identidad como quichuas. Saludos. Mafe Raimundo nos escribe, me encanta ver vuestros capítulos. No me pierdo ninguno. Os veo desde Salamanca, España. Un abrazo y éxitos en la nueva temporada. Me encanta aprender quichua. Festival Raíces Negras Nishkami Pactarirka Lago Agrio Kitipi. Kai Festival Nishkapika Chaypi Causa Guiana Runakunami Chaymanda Takikunata Tushikunata Pashkumbidarka Paikunapa Causaikunata Rikuchishpandimi Chaypi Kimirirka. Rixipashunchi Gulpillata. La cuarta edición del Festival Raíces Negras es un espacio artístico-cultural donde las danzas, vestimenta y música expresaron ampliamente para dar a conocer que el pueblo afroecuatoriano mantiene su cultura. La idea nació de Pedro Cabezas un día, buscando auspiciante, buscando quien lo patrocine. Poco a poco va encontrando su auge, su apoyo y dándose cuenta que lo que nosotros queremos es identidad, queremos es promover nuestra cultura. Hoy, naturalmente, le tomamos la posta al gobierno autónomo descentralizado municipal de Lago Agrio con la Casa de la Cultura. Mañana puede ser que se sume el gobierno provincial, se sume el Ministerio de Cultura, se sumen los departamentos de cada una de estas entidades locales para que podamos promover lo que es la identidad, no solamente de los afros, sino de cada una de las culturas que existen dentro del Ecuador. La frontera no nos debe dividir. El negro en el Carchi, en el Guay, en Esmeralda, mantenemos las mismas culturas. La bomba siempre ha sido su identidad, la marimba ha sido su identidad, pero es una sola tradición. Vivimos en fronteras distintas y en provincias distintas, pero conservamos los mismos acervos culturales de los negros de Imbabura, de Carchi, los negros de San Lorenzo, de Esmeralda, que viven en Guayaquil. Todos ellos conservamos las mismas tradiciones. Si tú te dieras una vuelta por todo el Ecuador donde habitan los negros, vas a encontrar las mismas tradiciones culturales, las prácticas culturales de los negros y negras que vivimos en el Ecuador. Y esto no morirá porque un pueblo sin cultura es un pueblo que no tiene identidad. Las danzas y música afro de Esmeraldas, Chota, Putumayo de Colombia y Sucumbios llenaron de colorido y cultura el escenario del Parque Recreativo Nueva Loja con 8 grupos que dejaron todo en el escenario. Doña Zoila Espinosa, de 82 años, la reina de la bomba, conocida así en la cultura afroecuatoriana, dijo que a pesar de su edad, danza porque quiere ser un ejemplo para los jóvenes, hombres y mujeres. Doña Zoila vino a Lago Agrio junto a Teodoro Méndez, su compañero de baile. Para él es un honor compartir escenarios del mundo con la reina de la bomba. Quiero que los jóvenes y las jóvenes bailen, porque eso es vida. Bailen, pero lo que es de bailar, decentemente. No me gusta cuando bailan con esas faldas chiquititas y no bailan la bomba. Ahí me disgusta. Pero cuando yo les digo que bailen bomba, porque algún día yo me de morir y quiero que alguien quede representando nuestra cultura. Sabrosito ahí, salta los tambores, Fausto, Pablo. Repite, hace todo el mundo entero, la fuerza de la bomba, así. Para mí es un honor, es un orgullo y una satisfacción de sentirme la pareja, sobre todo de la reina de la bomba, ya que gracias a nuestras destrezas y habilidades nosotros hemos representado, digamos, dignamente y sobre todo como ecuatorianos hemos ido a algunos países, lo cual hemos demostrado que los negros
sí podemos hacer bien, quedar a nuestro país, sobre todo a nuestro Ecuador querido, que sinceramente nos debemos muchos porque nosotros aquí nacimos. Me parece muy bonito, una parte muy cultural que a veces uno no sabe. Antes me enteré pues y vine corriendo para observar. Me ha gustado todo lo que he visto hasta este momento. Transmiten bastante energía sobre el baile, el canto, todo eso. El alcalde Vinicio Vega estuvo presente en el festival y felicitó a la cultura afro de la provincia, pues a través de este tipo de programas se promueve la diversidad cultural del Lago Agrio y se comprometió a seguir apoyando al pueblo afro. Quiero primero felicitar a los afroecuatorianos residentes y a los que han nacido en este cantón Lago Agrio. El día de hoy estamos compartiendo con ellos un festival que permite, yo he dicho, demostrar las bondades que tiene también este cantón muy diverso, muy cultural, y es muy importante juntar todas las raíces. Como municipio de Lago Agrio hemos apoyado a la Casa de la Cultura para que sea este festival de música y danza afroecuatoriana, que también es un espacio que hay que reconocer en nuestra población, que ha incluido dentro del deporte y se ha manifestado dentro de la cultura, el deporte y del trabajo en sí, y es un sector muy importante que aporta al desarrollo de este cantón. Festival Raíces Negras, un evento donde se despliega alegría, energía y orgullo, en el que la población afro participa convencida de la importancia de la conservación de su matriz cultural. Este año se desarrolló en el Lago Agrio y aún no se sabe dónde será el próximo año. Pero seguro asistiremos para contagiarnos de este espíritu y sentir nuevamente la emoción de la música y la danza afro. Tukuykuna shuk kasaykunata charispapas shuk alpapillami kawsachin. Chaymi riksirishpa kimirishpa katina kanchik. Shinallata sumanmi rikurin yana runakunapa kawsayta rikuchishkamanta. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichi. Ñukanchik runa kawsaypika taytakunaka pachamamayman chakichikpika uchallami wawakunata tandachishpa urkukunaman rinkarian. Paykunata yapata tamyakpika ashata samachichun. Shinallata mana tamyakpipash mañankapak. Shina llakikunata llaki wakchakari nishpa riksinkashka ayki taytakuna. Rikushunchik kay mañaykunata la bolsa ayllu llaktapi. Con el transcurso del tiempo, el clima y las personas vamos cambiando. La contaminación, la deforestación y el aumento poblacional dan pie a que la Pachamama muera lentamente, porque desde un inicio hemos sido irresponsables con su cuidado. Nuestro calendario agrícola se ha afectado. Cuando debemos sembrar, el verano sigue y después la lluvia no para. Nuestras cosechas van muriendo o ya no son tan abundantes y el agua apta para el consumo poco a poco está escaseando. En la cosmovisión andina, todos los elementos de la naturaleza poseen vida propia, por lo que el runa tiene la misión de cuidarlos. Cuando la armonía entre el runa y la Pachamama se ha desequilibrado, la Pachamama se manifiesta a través de catástrofes naturales para que el runa busque la forma de devolver el equilibrio espiritual entre todos los seres vivos. Ñukanchika shuk llakigumantami tananaskakapanchik, como de costumbre kashna tamyaupika kayguman siempre lluksimushpa, wakchakaraykuta sinashpa kay lomaguma lluksimushpami mañayta churapanchik tayta Diosta kay lomagupi tukuylla granokukunata payman shuk caridadkuta yanushpa sinashpami shamupanchik randi yakukuta mañashpa karaway nishpa wawakunawan shamupanchik kay lomaguma. Ñukanchik costumbrepika ñukanchik mayorkunaka imapas pecadokunata charimandami pay wawakunata más bien ñukanchika kaparikuta mañaytaka shinachipashkanchik pay wawakunapa simiguwan kaparishpa pay wawakunapa kaparikuyku hawa pachaman chayashpa paykuna tayta Diosta uyashpa kachun nishpami ñukanchika paykunata kaparichipanchik. San Andrés es el santo patrono del sector.
es conducido a la loma que está rodeada por las comunidades de Cotama, La Bolsa y Guanansi. El sacerdote empieza la ceremonia con una misa por invitación de los comuneros. Luego, los sabios de la comunidad continúan la ceremonia tradicional. Vemos aquí cómo luego del choque cultural y religioso que hubo en 1492 en América y luego de un largo proceso evangelizador, se ha hecho posible en la actualidad una convivencia armónica de creencias religiosas en rituales ancestrales como el Huacchacaray. Sanko manda ishkay sumanawami shina nya kutama taytakuna sanan risgo puripan nya lumaguma acompañaba chayka nya yariaw kanchi nya chaykarim luki avance ima chaykarim yuyu kamjago motigo ma zambo apiukuna tukuy mikunawta china yanushpago shamunata yachapani ñukamantaka siempre mi puripani cada watashata. Yuyarishkapika ñuka wawakuna kunara uchilawkuna kaypi chay edashmanta puripashkani ñuka mama kuna shinallata pushamupi kimsa comunidad shinallata ñawpa mantapacha tantachishpa shamupi kay puestokunapi shina kaparishpa purishkata yaripani y hasta kunangama ñuka wawakunapish ña primero wawakumanta kallarishpa viñaykuna ña kayma katichira shampani ña uchilawakunatapish siempre enkanchi ña runa costumbre kashkamantaka na kayukunataka chingapa munapanchi porque kayukunaka nishpalla punta taytakunamanta pacha kaykunaka shina katin kashka shina na tamiaguta ima tamiapika shina kaparichishpa ima shina purin kashka chayukunataka na chingapa munapanchichu ñukanchik. El ritual del Huacchacaray es una ceremonia de conciliación con la naturaleza. Y para que esto se dé, es indispensable la participación de los niños. Los taitas dicen que a través de ellos la Pachamama acepta nuestras ofrendas y otorga los favores pedidos, porque los niños tienen el alma pura y su pedido es mucho más real. A ver, 1, 2, 3. A ver. Natamiashkamanta me rogashpa tamiaguta munaymanta wawakunata wasin purishpa rogashpa pushamushkakapani ñuka. Kaypi ña tamia chinkapika kaparichpani wawakunawan. Cuando el hombre andino ha perdido la conexión con los otros seres espirituales, tenemos la oportunidad de enmendar nuestros errores a través de ceremonias como el Yaqui Huacchacaray. Nosotros podemos acercarnos y pedirle de corazón a la Pachamama que nos escuche para mantener el equilibrio mental, físico y espiritual. El Yaqui Huacchacaray es uno de los rituales que nos permite vernos como seres semejantes a los que nos rodean. El sistema en el que vivimos en la actualidad nos orienta a consumir, a acumular cosas materiales y a esforzarnos día a día para producirlas. Esto nos aleja completamente de los seres que nos acompañan en este planeta, haciéndonos olvidar que somos partes de un todo y que al alterar el equilibrio de la Madre Tierra, estamos alterando y poniendo en riesgo nuestra propia existencia. Tukuy shunguwan Pachamamataka mañakpika tamiagupa llurmamunllami, más que ashanagullapash. Shina gulpimi kuyashpa chapariashpa alpamamataka kawsana kanchik. Ari, bajo un mismo sol rikuchikunaka kaypi tukuripan mashikuna. Yupaychanchik kimichishkamanta. Kayakami.
Puncha